mirar pedirle a la la institución que te escuela de la brinde el jurisprudencia de teléfono o que conceptos. le diga al médico o que te brinden el Miren que médico. con esto Necesitas comunicarte que con él. vamos a decir seguidamente, doctores, queda O sea, cada satisfecha parte toda lleva esta sucesivos. ¿Cómo lo caracterización. lleva? O dándole al El juzgado equivalente a el la mail escuela de la para que le envíe la exégesis. invitación para vincularlo a la Mire audiencia. que prácticamente la escuela histórica es lo mismo, excepto el No, lo tema del ideal, Folgeis. cuando, la fecha para cuando te digan, El si tú me dices, tenemos ahorita equivalente en a la 15 días, pues tú exégesis hablas con casi la en un persona y le dices que ese día por favor 98% esté atento que le van a mandar un es link esta y que nos jurisprudencia de facilite el correo conceptos. para que le llegue la La invitación. jurisprudencia de conceptos es alemana, ¿no? Entonces vamos al punto 1, como venimos con la metodología. Bueno, 1, listo. escuela, es jurisprudencia de Listo, sí. conceptos. Pero te voy a 2, pedir como una vigencia. asesoría doble. Si Entonces, te la dan. la vigencia. Entonces Bueno, tenemos bueno, listo, Ángela. la vigencia Ok, temporal o epocal. bueno, hasta luego. Esta escuela va a aparecer casi, o bueno, no a la par, pero casi a la par del segundo momento de la escuela histórica. 1840, atraviesa la década del 50 y llega hasta el 60, la década del 60. Esa es una aproximación del siglo XIX. Ahora, la vigencia frente al Estado. Como estamos en el siglo XIX, pues vamos a ubicarnos en el Estado de Derecho. Ahí está la respuesta. 3, presupuestos teóricos. Doctores, esta escuela es ultra formalista. Es más, esta escuela es tan ultra formalista que es más exagerada que la propia exégesis. Esto es llevar el extremo la ciencia, llevar al extremo la lógica formal. Particularmente los estudios de la jurisprudencia de conceptos van a tener en cuenta los estatutos legislados. Al final de cuentas sabemos que eso es Folgeis o espíritu del pueblo codificado, pero el material jurídico que va a tener en cuenta esta escuela va a ser el material escrito. Entonces miren, doctores, o sea, leyes, todos los presupuestos teóricos de la exégesis se instalan aquí completos, los de la exégesis completos. Quiero que ustedes tengan una idea de lo exagerado de esta escuela, de la jurisprudencia de conceptos. Para ellos todo en derecho es matemático. Cuando Rudolf von Jhering se separa de la escuela histórica, de las filas de la escuela histórica, Rudolf von Jhering pertenece a esta escuela de la jurisprudencia de conceptos. En la historia del pensamiento de Jhering, esto se conoce como el segundo Jhering. Va a haber un tercer y último Jhering, que es el del derecho teleológico, o la jurisprudencia finalista o teleológica. Es el tercer Jhering. O sea, la evolución del pensamiento de Jhering tiene 3 momentos en su vida intelectual. Pero en este segundo momento, mire lo que llega a afirmar Jhering. El estudio del derecho, la aplicación del derecho, la dinámica del derecho, va a asemejarse a la química, dice él. Rudolf von Jhering llega a decir que el derecho es química jurídica. Oigan, miren lo extremo. Química jurídica. Matemática jurídica en otra ocasión.
Entonces, ¿por qué? Si la exégesis exageraba en el literalismo y en las definiciones, la escuela de jurisprudencia de conceptos es exageradamente calculista en la escogencia de los términos, de las definiciones, en las jerarquías. Es muy rigurosa y minuciosa con eso. Ustedes van a observar, o mejor, ustedes no. Uno observa en esta escuela, ¿por qué química jurídica o matemática jurídica? Porque en esta época se procura llevar a expresiones formulísticas las instituciones jurídicas. Eso ya había pasado con Leibniz, cuando hablamos del naturalismo racional. Leibniz quiso matematizar el derecho. Eso fue una pretensión de toda la modernidad, del pensamiento filosófico de la modernidad. Entonces, eso quiso hacer Rudolf Fourier. Por eso hablaban en esos términos. Mire la ultra formalización. Entonces, solo teniendo esa idea, por favor, apuntes, o si reescuchan la conversación sobre la escuela de la exégesis, ustedes tienen que instalar esos presupuestos filosóficos, científicos, con la escuela alemana de la jurisprudencia de conceptos. 4. El concepto de derecho. El concepto de derecho es así. El derecho es un conjunto de normas. Miren, otra vez el bendito conjunto de normas. El derecho es un conjunto de normas para regular el comportamiento humano, cuya fuente es la ley. Cambian frente a la escuela histórica, pero miren que se replica el concepto de derecho de la escuela de la exégesis. Ese es el concepto de derecho, el de la exégesis. Derecho y moral. Aquí, al igual que todas las escuelas del siglo XIX, se busca es que la separación entre la faceta jurídica y la faceta moral de una sociedad. Fíjense que, por ejemplo, aquí llegó a estimarse que el derecho, siendo matematizable o llevado a fórmulas que sí se posibilitaban, no era equiparable hacerlo con la moral. Entre otras razones, esa fue una de las fundamentales para entender la separación, el distanciamiento entre el derecho y la moral. 6. La jurisprudencia de conceptos contempla un derecho sancionatorio, un derecho promocional, un derecho sancionatorio y promocional, un derecho preventivo, un derecho abstencionista, un derecho correctivo, un derecho distributivo. Entonces la respuesta es aquí un derecho sancionatorio y promocional. Aquí traemos las explicaciones hechas a propósito del derecho de policía o derecho policivo que hicimos hace unos instantes con relación a la escuela histórica. 7. La escuela de la jurisprudencia de conceptos concibe un sistema jurídico, un ordenamiento jurídico, un conjunto de normas. Bueno, ya sabemos, un conjunto de normas. Imagínense ustedes, doctores, si ya la exégesis es exagerada, la jurisprudencia de conceptos es ultra exagerada. Entonces tenemos, solamente aquí voy a hacer una enunciación muy rápida.
porque siendo el conjunto de normas y estamos ubicados en el punto 7, y el punto 7 se desarrolla en 8 puntos, bueno, realmente en 7, pero empezando con el 7.1 de las características del conjunto de normas. Entonces empecemos el 7.2. ¿Tiene desarrollos teóricos la jurisprudencia de conceptos sobre la norma fundamental? No. ¿Cuál es el 7.3? La estructura del derecho, igual que la exégesis, y lo mantiene la escuela histórica. Normas superiores, normas inferiores, normas superiores, normas inferiores, normas superiores, normas inferiores. Miren que es lo mismo. 7.4, dinámica. Recuerden, la dinámica del derecho como normas superiores y normas inferiores me tiene que originar una de estas ideas. Si las relaciones son perentorias, absolutamente verticales, es decir, de arriba a abajo, o hay una verticalidad recíproca, como hoy decíamos en alguna conversación en estos días, de abajo arriba también, es decir, de arriba abajo, de abajo arriba. Bueno, sabemos que estamos en el siglo XIX, estamos hablando de un ultraformalismo. La dinámica será siempre de norma superior sobre la inferior, norma superior sobre la inferior, es decir, las relaciones de arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo. Dios, 7.5. Si las lagunas son aparentes, aquí sí es que no hay lagunas, porque como son cálculos, como en matemáticas, químicos, pues todo tiene solución. ¿Cómo se resuelven las lagunas normativas? Ya sabemos, y se replica aquí la metodología de la escuela histórica y la escuela exegética. Por eso se habla de formalismo jurídico durante el siglo XIX. No positivismo, sino formalismo jurídico, aunque se hablara de derecho positivo. Pero ellos no decían, yo soy positivista jurídico. No, eso no existía. Formalismo sí. 7.6, ¿existen lagunas axiológicas? No. 7.7, lagunas de prueba, de conocimiento, epistemología. No, ya les dije, una vez más les recordé a propósito ahora de la escuela histórica por qué. 7.8, las antinomias. También aquí eso es aparente, eso es ficticio. ¿Cuáles antinomias? Esto es un conjunto matemático. No tiene una precisión en las operaciones y en los cálculos normativos. Sin embargo, puede pasar, al igual que lo que dice la histórica y la exegética, que se pueden presentar algunos problemas, pues un problemita. ¿Y cuáles son los cálculos que hay que hacer? Al igual que el formalismo exegético y en esta parte, el formalismo de la escuela histórica. Entonces, ¿cuáles son los criterios para resolver antinomias? Miren la herencia como todavía hoy permea el sistema jurídico moderno, el colombiano. Ya esto no se aplica y no es tan usual, pero todavía no han desaparecido de la praxis. Una vez más, solo los voy a mencionar porque ya hemos hecho alusión a ello. Criterio de jerarquía, criterio de cronología y criterio de especialidad. 7.9, hacen desarrollos teóricos de zonas grises, de zonas de penumbra. No, eso no existe, no aplica. 7.10, de vaguedad. No, sí, hablan de precisión conceptual, matemático, química. ¿Cuál ambigüedad va a haber? No aplica, no. 7.11, fuentes normativas. No. 8, estructura de la norma jurídica. Ellos, a pesar de ser tan rigurosos, tan precisos en la conceptualización de los conceptos y de la estructura del derecho, no tienen una teoría de las normas. Al no originar un estudio sobre teoría de las normas, consecuentemente tampoco hacen un estudio profundo de la estructura o importancia de la norma.
Repito aquí una vez más, eso va a ser objeto de finales del siglo XIX. De aquí estamos hablando de los años 30, 40, 50 y parte del 60 del siglo XIX. Entonces, no. 9. Producción normativa. La ley la produce ¿quién? El Estado. Aquí el Estado prusiano. Lo cual quiere decir que para esta escuela es centralizada la producción del derecho. De un derecho escrito. Aquí no, acuerde que aquí no podemos hablar de códigos, sino leyes escritas. En esta época al menos. De código no se puede hablar en esta Prusia, en esta Alemania. De este siglo, de esta parte epocal. Entonces, doctores, la producción normativa, si es del Estado, pues es centralizada, es monopolizada por el Estado. Entonces, la producción normativa corresponde al 9.1. De la fuente de producción, pues corresponde al monopolio. Naturalmente se descartará el 9.2, no aplica. 10. Adjudicación, o cómo se concibe la teoría de la decisión judicial y la posición del juez. Si la ley escrita es ley y el literalismo es llevado a un extremo impresionante, más exagerado que el exégesis, el literalismo, el textualismo de la exégesis, pues imaginen el rol del juez. 10.1 dice rol y posición del adjudicador de derecho. Rol ultra subsuncionista, ultra silogista, ultra lógico deductivo, ultra mecanicista. Aquí la diferencia cuál es lo ultra. ¿Cuál es la posición de ese adjudicador de derecho? Pues último plano. 10.2. Metodología de la aplicación del derecho. Bueno, aquí ya el ente es repetitivo. La metodología, la subsunción, el silogismo. Eso es equiparable. Lo que pasa es que el silogismo es subsuntivo, ¿no es cierto? Pero bueno, si llegasen a preguntarles por subsunción, si llegara y aparece pues en la respuesta subsunción. Si lo propio pasa con silogismo, es muy estricto este esquema. 10.3, importancia del presente judicial, pues no tiene ninguno. Eso es jurisprudencia por allá resolviendo casos individuales, no más. No es importante. 10.4, solución de casos fáciles, ya sabemos que no existe. Tampoco 10.5, eso nos habla de casos difíciles e irresolubles o problemas. No. Aquí es matemática, jurídica, química, jurídica. No, es muy sencillo. Basta hacer las operaciones correctas y se logra solucionar el caso. Y menos hablar como el 10.6 de resolución de casos que trágicos. Aplica la validez, el 11 legitimidad, no. Ya sabemos que es un término que surge cerca a la mitad del siglo XX, tiene un desarrollo a partir de la mitad del siglo XX y hasta hoy. O sea, esto no es discutible. O sea que no. 12, validez, todavía la validez no ha permeado el conocimiento jurídico, de manera tal que el término validez todavía solo aparece en las ciencias, en tanto conocimiento válido. Luego el derecho lo va a receptar una vez más, les recuerdo, doctores, a finales del siglo XIX aproximadamente, y es cuando comienza a trasladarse este componente al siglo XX. Estamos antes de ese final, por supuesto que no aplica. 13, eficacia. Aquí importa la forma, la perfección del conjunto, la lógica del conjunto, la coherencia del conjunto, la completitud del conjunto. Entonces no aplica, eso no importa acá, si se acata o no, si se aplica o no. Existe el derecho legislado y se acabó. Eso es lo que vale. Entonces,
problemas de eficacia no tienen importancia, no aplican. 14. Se habla de jurisprudencia, pues ya sabemos, en el nombre de la escuela, jurisprudencia de conceptos. Ese es el nombre. Entonces, pues obviamente, teniendo en cuenta que el objeto de estudio del derecho se llama jurisprudencia, es decir, el objeto de estudio de esa química jurídica, de esa matemática jurídica se llama jurisprudencia, pues hay que establecer si es descriptiva esa jurisprudencia, o es descriptivo-explicativa esa jurisprudencia, o es descriptivo-prescriptiva esa jurisprudencia, o es descriptivo-explicativo-prescriptiva. Esa jurisprudencia es descriptivo-explicativa. Esta jurisprudencia de conceptos es descriptivo-explicativa. Esta jurisprudencia de conceptos es descriptivo-explicativo. 15. Posición de la persona frente a la norma. Los doctores, estamos en las escuelas del siglo XIX. La posición de la persona frente a las normas es por debajo del Estado y del derecho. La persona por debajo del Estado y del derecho. La persona por debajo del Estado y el derecho. Forma 16. 16. Forma del sujeto normativo. 16. Forma del sujeto normativo. Estamos en el derecho crucial. Es un derecho societal, comunitario. Todavía no llega al individualismo. Se llega tardíamente a Alemania. Todavía para esta época, la forma del sujeto normativo va a ser comunitarista. Societal va a ser así. Es decir, como decíamos en la escuela histórica, la sociedad absorbe el individuo. La sociedad prima sobre el individuo. El individuo es lo que es gracias a la sociedad. Eso lo tenían claro ellos. Mire que esta convicción, no sé si equivocada, no lo voy a criticar, estoy describiendo acá historia de filosofía del derecho, fue lo que llevó a la tragedia de la Primera y la Segunda Guerra mundiales. Esa obediencia alemana del ciudadano alemán era por su servicio a la comunidad, su entrega a la comunidad. En los juicios de Nuremberg, por esa razón es que la defensa radica principalmente, no principalmente, entre otras razones, en que cada integrante del pueblo alemán, decían y dicen allí en los actas y juicios de Nuremberg, dicen, el pueblo alemán está educado para obedecer. ¿En qué entendido? Que la sociedad alemana y la comunidad son superiores al individuo. Eso permeó todavía, miren, el pensamiento alemán en la primera mitad del siglo XX. Es muy interesante. Entonces, 16, forma de sujeto comunitario. 17, forma de Estado. Ya lo anticipamos. La verdad es que este criterio es repetitivo. Pero bueno, nos sobra una vez más insistir en que estamos ubicados en el Estado de Derecho. Realmente la forma de Estado sigue siendo el Reino de Prusia. Por eso se hace ese énfasis aquí. Pero un reino, paradójicamente, vinculado al principio de Estado de Derecho. ¿Ven? El Reichsstaat, Estado de Derecho. 18 exponentes. Aquí el más conocido es Jhering, el segundo Jhering se llama así. El primero es el discípulo de Savigny con la escuela de historia. El segundo Jhering es de la jurisprudencia de conceptos. Y el tercer Jhering es el de la jurisprudencia de intereses, o jurisprudencia finalística o teleológica. Es el tercero. Otros, Windschael es otro
representante de esta escuela. Pusta, creo, si mal no recuerdo, otro representante exponente de esta escuela. 19, vertiente. Doctores, vertiente. Si les preguntasen, porque esto es jurisprudencia de conceptos, descarte inmediatamente que es una escuela, digámoslo así, de tradición justnaturalista, pues obvio que no. Pero si les preguntasen si puede considerarse a esta escuela tan formalista como era que llama así jurisprudencia de conceptos como positivista, la respuesta es que sí. Pero ojo, eso sería un anacronismo, pero pueden preguntarles, ¿por qué un anacronismo? Porque todavía no se hablaba de ciencia positiva o positivismo en este tiempo. Solo se hablaba de formalismo, eso sí se conocía. Incluso los estudios de esta escuela, citados por los que saben de estas materias, citan textualmente a partes de obras de esta época y de esta escuela y hablan de derecho positivo. Pero eso no quiere decir que para esta época se utilice el término positivismo como término filosófico técnico. Ahora bien, hay que precisar un poco mire que acabé ya de exponer la escuela de la jurisprudencia de conceptos, que es la exégesis pero alemana. Por eso fue tan rápido. Porque no vamos a repetir lo que ya dijimos, porque eso ya tiene que estar asimiladito. Pero sí vamos a hacer, por último, esta acotación. Derecho positivo, vamos a ubicarnos aquí, porque mire que la exégesis habla de derecho positivo. La escuela histórica habla de derecho positivo. La jurisprudencia de conceptos habla de derecho positivo. Y de aquí en adelante, derecho positivo. Mire, el derecho positivo tiene un significado dual. Una monedita con dos caras. Entonces, derecho positivo significa, por un lado, derecho impuesto. Repito, derecho positivo, por un lado, significa derecho impuesto. De otra parte, significa derecho puesto. Otra vez, derecho positivo significa derecho, por un lado, impuesto. Por otro lado, significa derecho puesto. ¿Qué significa derecho positivo impuesto? ¿Y qué significa derecho positivo puesto? Vamos al primero. Derecho positivo impuesto es el que impone, una autoridad centralizada, facultada expresamente para dictar leyes. Normalmente lo impone un rey o monarca, un emperador, una asamblea o después un estado de derecho. Entonces, positivo significa impuesto. Pero, por otro lado, positivo también puede significar ¿qué? Derecho que se pone. ¿Que se pone quién? Que se pone la misma sociedad a sí misma. Esto es redundante allí, pero permítanme para entender. La verdad es que debería ser positivo como autopuesto o autoimpuesto. Pero bueno,
la explicación es así: derecho opuesto. El derecho opuesto positivo, el derecho positivo opuesto, significa que la misma sociedad se autoimpone a través de las costumbres, de los usos, de los hábitos. Entonces, otra vez, el derecho positivo impuesto viene de una autoridad estatal normalmente. El derecho positivo opuesto se lo autoimpone la sociedad a través de prácticas consuetudinarias. Miren la diferencia. Pero vamos a aplicar esta diferencia a las escuelas que vimos. Puede hablarse de derecho positivo impuesto y puesto en el iusnaturalismo racionalista. No, porque sería positivo y ellos no confían en lo que hay visto socialmente o lo que se impone humana e históricamente. Ellos están en las nubes, para entenderlo de alguna manera, en la nube de la razón. Eso es como un más allá de la razón. Entonces no aplica. En la exégesis, el derecho positivo impuesto aparece concebido junto al derecho opuesto. No. El derecho positivo al que se refiere la exégesis es el derecho que produce el Estado como ente centralizado en el monopolio de la creación de normas jurídicas. Por eso desaparece aquí ese elemento del derecho positivo puesto y se privilegia esa expresión en los textos de la exégesis como derecho positivo impuesto. Luego van a reconocer que el puesto también puede tenerse en cuenta, pero ojo, como criterio auxiliar. Entonces, primer momento en la exégesis, borran el derecho positivo puesto y privilegian el derecho positivo impuesto. Segundo momento de la exégesis, siguen manteniendo el derecho positivo impuesto, pero ¿qué pasa? Dejan subordinado como criterio auxiliar el derecho positivo opuesto. Bien, escuela histórica. Ya ustedes deben tener la respuesta. La escuela histórica privilegia el derecho positivo opuesto. Es el espíritu del pueblo. Y deja en un segundo plano el derecho positivo impuesto, el proveniente por el rey prusiano, el parlamento prusiano. Miren los cambios. Entonces la escuela histórica privilegia, repito, el derecho positivo puesto. Y adivinen la de la jurisprudencia de intereses, que habla de derecho positivo, pero escoge uno otra vez. Y solo uno. Esto es ultra formalista. Escoge el derecho positivo impuesto, la ley. Expedida por una autoridad centralizada que monopoliza la creación de normas. El Estado. Entonces, desaparece el derecho positivo opuesto. Mire cómo cambia la expresión. Vamos a ver que luego se tiene en cuenta más el puesto sobre el impuesto. Servicio. Luego se rescata un poco más el impuesto. Hoy. Bueno, ya lo cojo. Están los dos. Ya en mi vida. Están los dos. Hoy nuestro derecho positivo es Presencia puesto. impuesto. Miren cómo una expresión que uno obvia en las lecturas y le parece tan elemental. Miren las implicaciones que ha tenido históricamente. Doctores, terminamos el día de hoy